La bienvenida a todos. Gracias a Dios que nos acompaña en esta mañana, en este mediodía, y sobre todo agradecemos a Dios que está entre nosotros. Aquí está el Señor, su presencia nos permite disfrutar este momento de cantos. Él es digno de que lo alabemos, le demos la gloria. Amén. Vamos a pasar a un mensaje. Quiero hablar algunos temas que tienen que ver con para conocer más a Dios, y no son temas realmente así profundos, son cosas muy sencillas, pero muy importantes también para que nosotros estemos relacionándonos con Dios, y sobre todo para que lo podamos admirar a Él. Este es el propósito en estos mensajes, que nosotros podamos mirarlo a Él, podamos conocer su persona, y esto también nos ayude a podernos relacionar con Él, acercándonos conforme a lo que la palabra nos muestra. Entonces, hoy vamos a estar observando un mensaje que tiene como tema o título: ¿qué pide el Señor de ti? Es una forma de pregunta, es precisamente el tema, y yo creo que esta es una pregunta que muchas personas se han hecho, sobre todo en su propia vida. El propósito que les ha llevado a hacerse esta pregunta es: ¿para qué viven? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? ¿Qué propósito tiene que yo esté en este mundo? Y yo creo que en algún momento las personas, todo hombre, toda persona tiene esta idea, que tiene un plan, o que existe un plan para él en este mundo. Todos en algún momento lo hemos quizás considerado. Y bueno, yo creo que el principal plan que tenemos o el principal plan que existe para nuestras vidas es que podamos conocer a nuestro Creador, que podamos conocer a nuestro Salvador, que podamos conocer al Dios que nos habla la Escritura. Y ese es el principal propósito que tenemos para poder, para existir, o la principal causa de nuestra existencia. Como veíamos ahorita en este canto, escuchábamos: Él será nuestro propósito hasta el morir. Eso es algo que seguramente un cristiano, un creyente ha comprendido, lo tiene como una resolución, lo tiene como una meta en su corazón, en su vida. Y bueno, deseamos que no solamente algunos de los que estamos aquí tengamos esa meta, sino que todos podamos también congeniar en ese mismo propósito. Por eso vamos a estar revisando algunos temas para conocer a Dios, y será Dios, a través de estos mensajes, que Dios estará hablando a nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque Dios está deseoso de manifestarse de una manera muy personal a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Le invito que oremos, pidámosle a Dios su ayuda, pidámosle al Señor su gracia, su presencia, y que hoy a través de su palabra Él esté hablándonos. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por acercarte a nuestras vidas. Nosotros reconocemos que te necesitamos, Señor. Y Padre, hoy quisiéramos pedirte que tu palabra siga enseñándonos, hablándonos,
y sigas tú, Señor, mostrándonos el propósito de por qué vivir, Padre, de por qué existir. Danos hoy de tu gracia para entender lo que nos habla la Escritura, y pedimos que el Espíritu nos acompañe, Señor, para poder, Señor, discernir lo que hoy vamos a entender o ver o revisar, que sea por una obra de tu Espíritu en nuestros corazones, que hoy lo podamos comprender, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Amén y amén. Quiero invitarle para que podamos primero ver el texto con el cual tomaba yo para este tema. Está en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12, y mire cómo Dios, hablando a personas de las cuales ya les había manifestado su voluntad, sus palabras, su propósito, Dios les hace referencia a lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y esta es precisamente la porción en donde Dios está anunciando el propósito que tenía para el pueblo de Israel. El propósito es que ellos tuvieran un temor reverente a Dios, que anduvieran en sus caminos, que lo amaran, que lo sirvieran, y dice, con todo su corazón y con toda su alma. Y Dios iba a ser propicio, o Dios iba a corresponder a cuando el pueblo actuara de esa manera. Entonces, esto es lo que Dios anuncia al pueblo de Israel, pero antes de entrar precisamente en esto, sería bueno comprender por qué razón muchas personas no han encontrado el sentido, no encuentran el sentido de propósito o el propósito en sus vidas. Y creo que ahí hay una historia que sería muy amplia a examinar, revisar, pero podríamos aprender solamente de su mismo testimonio y de sus mismas palabras. El estudiar, por ejemplo, el caso de un hombre llamado Salomón nos podría ayudar a comprender cómo el hombre, cuando está sin Dios, no le encuentra propósito a su existencia. Y así pueda tener muchas cosas a su alrededor, pueda tener muy cerca de sí todas las cosas que él desee: placeres, comidas, deleites, mujeres, dinero, riquezas, fama, conocimiento. Todo lo que el hombre deseara tener en esta tierra, nada de eso va a satisfacer su necesidad espiritual. Y entonces Salomón, este personaje, es el reflejo precisamente del hombre cuando quiere encontrar plenitud en esta vida a través de las cosas de este mundo, y no es una persona que está buscando precisamente a Dios. Él escribió un libro que se llama Eclesiastés, donde algunas de las frases que acompañan este libro en varias ocasiones es vanidad de vanidades, como diciendo, no le encuentro sentido, las cosas que acontecen aquí en la tierra son vanidad, o sea, no hay realmente propósito de que sean así. Y él pensaba de esa manera. Sin embargo, como que al final de su discurso de ese libro, él llega a una conclusión que es precisamente muy importante. Yo pienso que Dios de alguna manera dio una luz todavía ahí en la vida de Salomón para llegar a esa conclusión que ahora a nosotros nos es muy útil el entender el motivo de la existencia del hombre. Y quiero leer esa conclusión a la que él llega en Eclesiastés capítulo 12. Podríamos ver inclusive el verso 12 y verso 13,
como que él está explicando toda esa disertación, todo ese análisis que él hace en este libro de Eclesiastés, y al final, verso 12 y verso 13, dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el verso 12, Salomón está diciendo: ya no hay más, o sea, sería en vano que sigamos haciendo un análisis y se pudieran escribir muchos libros de análisis en la existencia del hombre, los problemas, la condición del hombre. Dice, es por demás hacer todo eso. La conclusión es la siguiente, y por eso el verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces aquí observamos la vida de un hombre, estamos observando la vida de un hombre que se conoció como el hombre más sabio sobre la tierra. Después del Señor Jesucristo, este fue el hombre más sabio sobre la tierra, que no fue igualado su conocimiento, su sabiduría, su entendimiento de las cosas. Este hombre fue un hombre que tuvo muchos bienes materiales, muchas riquezas. Hubo mucha gloria en su tiempo. Gloria me refiero en los aspectos materiales. Había tanta riqueza en aquel entonces que la plata ni siquiera era estimada como valiosa. La plata estaba como piedras en el camino. Lo valioso era el oro y las piedras que había precisamente para embellecer las casas, el templo y muchas otras cosas que se edificaron en ese entonces. Además de esto, fue un hombre que tuvo muchos placeres, comió de todo, probó de todas las cosas. Él dio su vida o su entendimiento a discernir o de entender muchas cosas de la naturaleza, de los animales. Tuvo también muchas personas a su alrededor, siervos, sirvientes, etcétera, que veían la gloria que él tenía, y inclusive sus mismos sirvientes se vestían de una manera muy especial. Sus vestidos eran muy especiales. También fue un hombre que tuvo muchas mujeres. Se dio al placer de tener intimidad con muchas mujeres. Se dio a todas estas cosas, pero realmente el corazón de Salomón fue un corazón que perdió lo que había poseído en un inicio, a Dios. Perdió la presencia de Dios en su vida. Imagínense, este hombre al final de sus días estaba sin sentido, sin una dirección. Pero es ahí donde viene esa luz todavía a la vida de Salomón, para comprender que el propósito del hombre era estar en los caminos de Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, Salomón estaba invitando a todas aquellas personas que han querido buscar en esta tierra el encontrar una plenitud, una satisfacción, una llenura, encontrarle sentido y propósito a su vida aquí. Mira, no lo vas a encontrar en las cosas de esta tierra, necesitas acercarte a Dios. Esa era la invitación de Salomón: acércate a los caminos de Dios. Y esto mismo fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué pide Jehová de ti, oh Israel? ¿Qué pide Jehová de ti? Y empieza Dios a anunciarle precisamente el deseo que Él tiene sobre ese pueblo: que le teman, que anden en sus caminos, que le amen con todo su corazón, que le sirvan. Y esto es precisamente el propósito de este mensaje, amado. Antes de poder comprender un poquito más ese llamado que Dios hacía, podemos nosotros entender que Dios ha hablado al hombre. Dios ha hablado al hombre. Mira, vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 1. Y este texto expresa, no solamente es una frase, sino que es la expresión
de lo que hay en el corazón de Dios. Hebreos capítulo 1, el verso 1, dice aquí la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, mira, estos dos textos manifiestan el deseo que Dios tiene de hablar, de comunicar, de darse a conocer. Dios desea hablarle al hombre. Vamos aquí a la diapositiva, en esa primera diapositiva. Dios desea hablar al hombre. Dios desea mostrar su voluntad, revelar su propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para contigo? ¿Qué propósito tienes tú en esta vida? Dios declara el amor que Él tiene por la humanidad, y Dios siempre ha deseado mostrar eso, hablarle al hombre. Dios siempre ha querido manifestar eso. Mira cómo lo dice ahí en Hebreos: Dios habiendo hablado, ¿cómo? Muchas veces. Y además dice, y de muchas maneras. Por aquello de que no nos queda luego claro, ¿no? A veces no nos quedan claras las cosas y Dios tiene que recordarnos cuestiones. Nos tiene que recordar. Por ejemplo, esa frase que leíamos ahí en en Deuteronomio 10:12, nos hace referencia a que amemos a Dios y que le sirvamos y que andemos en sus caminos. Y es una frase similar que repitió el Señor Jesucristo, hablando del principal mandamiento. El principal mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, ¿qué estamos observando en este ejemplo? Que Dios nos habla muchas veces. Dios habla muchas veces para transmitirnos precisamente lo que Él desea comunicarnos. Y este propósito, amado, no es algo que le fastidie a Dios. O sea, no es como aquella madre desesperada que le grita al hijo y le dice: oye, te he dicho 1000 veces que dejes de hacer esto. No, no es así. Es realmente un llamado de parte de Dios con una autoridad que Él posee para hablar a nuestra vida. Él sabe que nosotros necesitamos oír su voz. Él sabe que tú necesitas oír su voz. Tu alma lo necesita. Y mira, a veces los últimos que nos damos cuenta que necesitamos oír la voz de Dios somos nosotros mismos. Quizás tú nunca te has dado cuenta que necesitas oír la voz de Dios. Nunca has pensado en que necesitas escuchar a Dios, que necesitas que Él hable a tu vida, que necesitas que Él revele el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso nuestra alma se siente seca, por eso nuestra alma se siente vacía, por eso nuestra vida se siente sin una dirección, sin algo que nos anime, estimule o nos edifique o nos fortalezca, dependiendo la situación en la que nos encontramos. Si Dios no ha venido a hablar a tu vida en estos días, si Dios no ha estado hablando últimamente a tu vida, tu alma entonces se está secando, amado. Tu alma entonces está muy necesitada. Tu alma ha estado escuchando muchas cosas que solamente te distraen de las cosas eternas y que realmente son valiosas. Porque sabes, lo que aquí nos dice la Escritura es que Dios ha estado hablando muchas veces. Y Dios te ha estado hablando muchas veces. Dios te ha estado hablando muchas veces. Y seguramente de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Entonces, la Escritura nos manifiesta que Él tiene este deseo. El deseo de Dios es que nosotros oigamos su voz, podamos escuchar su voz, y precisamente esa necesidad es la que tú y yo tenemos de oír su voz. En un lugar como este escuchamos el mensaje de Dios, la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero mira, aún el día de mañana tú vas a necesitar oír la voz de parte de Dios para tu vida.
Necesitas ir a la Escritura y buscar a Dios a través de su palabra y decirle eso a Dios: Señor, háblame, yo necesito oír tu voz. ¿Cuántos de los presentes desean eso? ¿Cuántos de los presentes realmente quieren eso y reconocen que necesitan eso? Que Dios les hable a su vida. Bueno, amado, entonces el día de mañana la Biblia va a tener que ocupar un lugar ahí en tu vida. Y pasado mañana también, amado, porque vas a necesitar escuchar la voz de Dios en tu vida. Y Dios nos deja esto, amado, que tú y yo tenemos que comprender. Él desea hablarnos. Dios desea hablar al hombre, mostrar su voluntad y revelar Él el propósito que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, más adelante también en el libro de Corintios, observamos cómo es el Espíritu Santo. Habla Dios a través del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu nos muestra cómo el Espíritu está deseoso de hacernos comprender y de revelarnos la palabra de Dios. Eso lo habla ahí en 1 Corintios capítulo 2. Hablando del Espíritu Santo, hablando parte de esa obra que hace el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está queriendo mostrar las verdades de Dios a nuestras vidas. Pero mira, amado, si nosotros no buscamos la palabra de Dios, no llega místicamente. Dios ya nos ha dejado aquí escrito su consejo, su dirección, su voluntad, su exhortación, sus mandamientos, sus enseñanzas. El Señor nos lo ha dejado aquí escrito para que nosotros podamos atender a ese mandamiento, atender a estas palabras, amado, y necesitamos conocerla. Pero yo quiero decirte algo: Dios está deseoso, el Espíritu nos quiere ayudar a comprender las palabras de Dios, pero también depende de nosotros, amados, si vamos a buscar ese consejo de parte de Dios. En una ocasión recordarás tú, por ejemplo, el caso donde Jesús había estado con sus discípulos y predicó ya mucho tiempo el Señor, más de 3 años estaba predicando, y llegó un momento donde muchas personas empezaron a apartarse, ya no quisieron oír el mensaje de Jesús. Por ejemplo, está escrito estas partes ahí en Juan capítulo 7, en el capítulo 8, donde las multitudes, desde el capítulo 6, la multitud quería ya alejarse de Jesús, porque la enseñanza, el mensaje que Jesús les estaba dando parecía que era algo duro de entender, difícil de llevar a cabo, era un mensaje que confrontaba sus vidas, y entonces algunas personas querían irse. Y se empezaron a ir las personas. Dice que a partir de aquel entonces muchos se apartaron de Jesús. Es decir, ya no iban en pos de Jesús. Y llegó Jesús en algún momento a decirle a sus discípulos, a los 12 apóstoles, les dijo: ustedes también se quieren ir. Y entonces por ahí hay una frase que ha resaltado hasta este entonces, que identifica a todo cristiano. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amado, eso habla del corazón de una persona que reconoce su necesidad de oír la voz de Dios. Y esta necesidad todos la tenemos. Esa necesidad de oír la voz de Dios, esa necesidad de que tú tienes de escuchar la voz de Dios, quiero decirte, solamente puede ser suplida cuando tú vas a buscar a Dios con todo tu corazón. Vas y escudriñas su palabra. Ahora, aquí hay algo importante también. Algunas personas no se acercan a buscar la palabra de Dios, el consejo de Dios o escuchar el mensaje de Dios, porque consideran que es algo difícil de comprender, que es algo difícil de entender, o inclusive algo difícil de poder llevar a cabo.
Algunas personas se han detenido, por ejemplo, a un compromiso con Dios porque dicen, bueno, es que ir a la iglesia, es que si voy a la iglesia voy a tener que dejar esto, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a ir al baile, ya no voy a ir ahí a lo mejor a hacer estas actividades, los domingos, ya no tengo que hacer esto. Y entonces la persona observa una serie de cosas donde todo es no y no y no. Y entonces las personas se detienen realmente de buscar y de acercarse a Dios y de conocerlo. Pero mira, la verdad es que todo lo que Dios ha declarado, primera instancia debemos de entender, es bueno para el hombre. Lo que Dios ha anunciado es bueno para el hombre. Segundo, es que todo lo que el hombre, Dios le ha dado al hombre es entendible. Es entendible todo lo que Dios nos declara. Eso podemos verlo en el siguiente punto. Es entendible todo lo que Dios nos declara. Quiero invitarte a que veamos un texto aquí de Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En este texto, Dios quería hacerle ver al pueblo, a su pueblo, que no era difícil lo que Él estaba comunicándoles. No eran cosas difíciles para ellos. No estaban distantes, lejanas. No se requería una sabiduría extrema para comprender lo que Dios anunciaba en su palabra, lo que Dios anuncia en su palabra. Y dice Dios que es algo que está muy cercano, es algo que puede estar muy cercano a nosotros, amado. Está muy cerca de ti esta palabra. Y eso podríamos decir que es algo muy cierto, porque ahora tenemos Biblias, ahora tenemos la palabra de Dios y podemos usar la palabra de Dios y tenerla muy presente. O sea, a cualquier instante podemos ir a la Escritura y meditar en la palabra de Dios, pero sobre todo cuando tú realmente has querido atender al consejo de Dios, esa palabra, ¿sabes dónde queda? Queda en tu corazón. Y por eso se cumple lo que dice aquí. Está en tu boca, está en tu corazón, para que la cumplas. Lo que Dios le ha anunciado al hombre son cosas que todos podemos entender. Todos podemos comprender el mensaje de Dios. No son cosas difíciles, extremas, complicadas. No son cosas en las cuales el hombre requiera a lo mejor algo, no sé, muchos años de preparación para lograr comprender la Escritura. Dios quiere ayudar al hombre a entender su consejo, su palabra. Y Dios lo manifiesta. Vamos aquí a la presentación, por favor. El primer punto, entonces, todos pueden entender lo que Dios ha dicho. Todos pueden entender lo que Dios ha dicho. Recuerda lo que veíamos hace un momento en Hebreos 1, el verso 2 dice que ahora a través de su Hijo nos ha hablado. Ahora a través de su Hijo nos ha hablado. Eso quiere decir que a través de Cristo también tenemos un mensaje. En nuestra cultura, me refiero aquí entre nosotros, muchos sabemos realmente lo que hizo Jesús. Muchos conocemos que Jesús vino a este mundo y a lo mejor no necesariamente se ha estudiado eso, la persona no ha estudiado la Biblia, pero ha oído esos relatos que Jesús vino a este mundo, se nació, o sea, Él estuvo entre nosotros, nació
creció y además anunció cosas, habló de las cosas de Dios, pero sobre todo, mira, podemos entender lo que Jesús ha hecho en la cruz. Es decir, hemos oído que Jesús fue a la cruz y murió por causa de nuestros pecados. También hemos oído que Jesús resucitó al tercer día y que ahora está en el cielo. Quizás esos puntos que habla la Escritura los hemos oído. Bueno, la Escritura en eso se cumple diciéndonos que ahora, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios, a través de lo que su Hijo ha hecho, quiere comunicarle al hombre el mensaje que se ha declarado a través de los siglos. Hubo personas que antes de Cristo escucharon el consejo de Dios, oyeron el mensaje de Dios, oyeron la palabra de Dios y siguieron los caminos de Dios. Ahora Dios nos ha llamado a través de su Hijo, nos ha traído hacia Él mismo a través de su Hijo, hablándonos del amor, hablándonos de la compasión, hablándonos del deseo que Dios tiene de rescatar al hombre. Es cierto, el hombre tiene que entender, el hombre está perdido si Dios no está en su vida. El hombre en el pecado está perdido. El pecado un día va a encontrar un destino para el hombre, o va a darle ese destino al hombre, la condenación eterna, sus pecados. Y a través de Cristo el hombre ahora puede encontrar la salvación, el perdón de sus pecados. Es algo que Dios quiere mostrar y revelar al corazón. Pero sabes, en primera instancia el hombre necesita reconocer sus pecados. A veces el hombre eso no medita. A veces el hombre no considera cómo ha sido su vida delante de Dios. Amado, Dios conoce cada uno de tus pasos. Dios sabe cómo ha sido tu vida. Dios sabe qué eres tú, cómo has sido, cuántas cosas has hecho, qué cosas has cometido. Dios las conoce y mira, Dios sabe que tú estás en una grande necesidad de poder, tú tienes una grande necesidad de arrepentirte, de venir a Dios y renunciar al pecado y declarar esos pecados a Dios y reconocer que tus obras han sido cosas que han destruido a otras personas, han dañado a tu semejante, tus mentiras, por ejemplo, han dañado a tu prójimo, las ofensas que tú has cometido han hecho daño en las personas que están a tu alrededor. Tus manos, ¿para qué las has usado? Para dañar a tu prójimo o para cometer algún delito, algún mal sobre tu semejante. Tus ojos, ¿para qué los has usado? Para destruir a través de ellos, con esos ojos de odio que tienes o con esos ojos de lascivia que tienes, destruyendo la vida, la pureza, las cosas que pueden ser buenas, las has destruido a través de tus ojos, de tu mirada. Todas esas cosas que hay en tu corazón, tus palabras que han sido para herir, para lastimar a otros. Amado, esas cosas son cosas que precisamente tú tienes que reconocer. Tus labios los has ocupado para dañar a tu semejante, para herir. Los pies que Dios te ha provisto, te ha dado, han sido para correr hacia el mal, para buscar los caminos de perdición. No ha sido para estar en los caminos de Dios, ha sido para ir en los caminos de perdición. Los caminos que has estado queriendo buscar. Aquellas sendas que se te presentan y las ves agradables, aquellos caminos que te muestran otras personas que quizás seguramente coquetea contigo y te interesa y te deslumbra, cautiva tus sentidos y dices, yo quisiera alcanzar eso, yo también quisiera probar qué se siente, yo quisiera experimentar qué es llevar esta vida, y quieres experimentar en la droga, en el alcohol, en los antros, en el baile, en el vicio, en la perdición. Y entonces lo que Dios te ha dado lo has ocupado o ha sido ocupado para cosas que te están destruyendo a los tuyos, amado, y no has estado en los caminos de Dios. Bueno, pues ahora Dios a través de su Hijo nos llama a que nos arrepintamos. Es tiempo, amado, de arrepentirse. Es un mensaje que ha sido declarado. El mensaje que Dios nos ha declarado desde el principio es que el hombre esté en sus caminos, en los caminos de Dios. Dios, cuando plantó el Edén, puso en ese Edén a hombres. Me refiero, puso a Adán y a Eva. Y el deseo de Dios es que esos
hombres estuviesen en el camino de Dios. Y así las siguientes generaciones. Muchas personas que han oído ese mensaje, amado, algunos han respondido al mensaje de Dios y han caminado con Dios, pero también desafortunadamente este mensaje que ha sido declarado a través de los siglos es un mensaje que también ha sido despreciado por otras personas. Durante la época de Noé, por ejemplo, Noé solamente y su generación, Noé y su familia fueron personas que decidieron buscar el camino de Dios. Y todas las demás personas fueron buscando el camino de la perdición. Y así podríamos enumerar distintos. Vemos el caso de Abraham. En el tiempo de Abraham, un hombre que quiso seguir los caminos de Dios. Vemos al pueblo de Israel, de entre todas las naciones, Dios llamó a esta nación para que fuese una nación que siguiera sus caminos. Y vemos cómo posteriormente muchas personas en ese pueblo, en el pueblo de Israel, también se desviaron, ya no quisieron seguir el camino de Dios. Amado, ¿qué será en este tiempo? ¿Qué será en este tiempo? Las personas en este tiempo estarán siguiendo el camino de Dios. ¿Cuántas personas estarán siguiendo el camino de Dios? Jesús nos decía que hay camino que es angosto y un camino que es ancho. Y nos dice, pocos están en el camino angosto y muchos van por el camino ancho. Muchas personas van por el camino ancho. Entonces imagínate, estas personas que nosotros, o el tiempo que nosotros estamos viviendo, las personas que están en el camino ancho, ese camino ancho, amado, ¿hacia dónde se están dirigiendo? ¿Hacia dónde quieres tú darle dirección a tu vida? Hoy que tú vienes a escuchar el mensaje de Dios por primera vez o lo has estado escuchando con regularidad, amado, es importante entender qué camino es el que tú y yo queremos andar, en qué camino queremos estar, qué camino quisieras para tu vida, el camino que va a llevar a la eternidad o el camino que va a llevar a la perdición. La gente en este tiempo no está queriendo buscar el camino de Dios. Es más atractivo otras cosas, es más deleitoso para los hombres el buscar otras cosas que el acercarse a Dios. La vanidad, la trivialidad, las cosas ahí superfluas, las cuestiones ahí banales. El hombre está buscando más los placeres de esta tierra que buscar el camino de Dios. Y ese mensaje, como te decía, también ha sido rechazado no solamente en este tiempo, sino en generaciones pasadas. Pero sabes, independientemente de la decisión que los hombres toman, las personas han conocido la voluntad de Dios. Es decir, que Dios les ha manifestado cuál es su voluntad y el hombre ha tomado pues la decisión. ¿Qué decisión ha tomado el hombre? Eso es algo que a él le ha correspondido. Durante distintas épocas, los hombres entendieron la voluntad de Dios. Los hombres han entendido la voluntad de Dios. En la generación de Noé, por ejemplo, nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Era un hombre que les habló a los de su generación que se apartaran de lo malo, que dejaran los caminos por los cuales Dios traería castigo a la tierra. Y la gente se burló de Noé. No entendieron hasta que el diluvio vino. También vemos en el caso de Abraham un hombre que en su generación enseñó a los suyos a seguir los caminos. No hizo lo que hacían las otras naciones o las otras tierras, los otros pueblos. Él quiso seguir al Dios verdadero. Fue fiel y fue obediente. Posteriormente, las distintas personas que conocieron el camino de Dios y fielmente se mantuvieron a Dios, seguramente lo comunicaron a otros. La Biblia dice ahí en Mateo 24 que el Evangelio de Dios será predicado para testimonio. Eso quiere decir que en este tiempo también el Evangelio se está predicando y se anuncia para que las personas conozcan, comprendan cuál es la voluntad de Dios y los hombres van a tomar una decisión. Hay hombres que están tomando la decisión.
de no seguir a Dios, de no seguir los caminos de Dios. Hay personas que están tomando la decisión de seguir el camino de Dios. Yo te quiero preguntar aquí, amado, ¿qué decisión quieres tú tomar? ¿Seguir el camino de Dios o seguir las cosas que en este mundo se presentan, se muestran? Vamos al siguiente punto, resaltando hasta aquí, amado. Dios desea mostrar y declarar su voluntad. Eso lo hemos dicho. Todos podemos entender el mensaje de Dios porque no es complicado, no es difícil. Y bueno, es importante un corazón noble y humilde para que ese corazón realmente llegue a tu vida, o sea, entre a tu corazón, sea recibido en tu vida, sea captado en tu corazón, en tu alma, para que ese mensaje que Dios ha transmitido a través de sus mensajeros, a través de la Escritura, a través de las formas en que Dios nos habla, ese mensaje pueda hacer un efecto en tu vida. Se requiere un corazón noble, un corazón humilde. Y ahí vemos cómo Jesús ilustraba la importancia de que el corazón fuese un corazón sensible, dispuesto a entender la palabra de Dios. Cuando nos habla la parábola del sembrador, Jesús hablaba de 4 tipos de corazones, 4 corazones que puede tener el hombre. El corazón que es un corazón duro, un corazón que asemeja cuando la semilla cae junto al camino, y entonces es un corazón que está endurecido, una tierra endurecida, apretada, la semilla no puede permear ahí, no va a haber fruto en esa tierra. Y así pasa en la palabra de Dios, amado. La palabra de Dios, cuando llega a un corazón que está habituado al pecado, que lo que ama es el pecado, que lo que quiere buscar es el pecado, las cosas de este mundo, mira, así te prediquen 1000 mensajes, 1000 sermones. Así las personas quieran permanecer en el estado del pecado, abrazando el pecado, amando las cosas de este mundo, el mensaje de Dios no va a llegar a tu corazón. No va a producir un efecto deseado en tu corazón. A veces Dios necesita intervenir de esa manera, tocando esos corazones, metiendo un barbecho, haciendo que esa tierra se ablande, haciendo que esa tierra se haga sensible a la semilla. Y describía otros casos más de corazones, por ejemplo, la tierra, la semilla que cae entre las piedras, que a veces emotivamente recibimos la palabra, pero no hay fruto. También después nos habla de una tierra donde crecieron espinos y creció la semilla, pero fue ahogada, y nos habla de los afanes, cómo las cosas de este mundo nos pueden robar precisamente la obra que Dios hace en nuestras vidas, la convicción, el meditar en la palabra de Dios, el retener la palabra de Dios. A veces muy rápidamente se nos puede ir a causa de los afanes, de las cosas que hay en esta tierra, los distractores, y la palabra rápidamente va a ser infructuosa, esa palabra, no va a haber un efecto. Y nos habla de una tierra buena, donde la semilla cayó y va a producir fruto. Yo pienso que el corazón del hombre necesita alcanzar esto, amado, un corazón que sea noble, humilde, para recibir la palabra, y la palabra de fruto. ¿Sabes? Esto necesitas pedirle a Dios en tu vida. Vamos al siguiente punto, amado. El mensaje que se anuncia es un mensaje que conlleva precisamente la voluntad y el propósito de Dios. Es decir, se comunica la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene. Pero el hombre tiene un libre albedrío. Y eso es algo interesante. Lo quiero tomar o lo quiero tocar porque a veces se considera que el hombre no tiene nada que hacer para alcanzar su salvación. Y bueno, sí hay algo que tiene que hacer el hombre. Dios dispone el mensaje, Dios ha dispuesto a su Hijo, es decir, nos ha dado a su Hijo por amor, pero el hombre necesita tomar la decisión de entregarle su vida a Dios. Tiene que entregarle su vida a Dios. Y ahí es donde entra ese libre albedrío. El hombre ha decidido, como decíamos hace un momento, también rechazar el mensaje. Y eso es parte de su libre albedrío.
pero eso obviamente traerá consecuencia eterna. Bueno, la Escritura nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso dice ahí en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y bueno, dice la Escritura que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios le otorgó a los hombres esa capacidad de libre voluntad, de libre decisión, la capacidad de decidir, de escoger qué va a hacer. El hombre posee ciertas cualidades como la inteligencia, las emociones, esa libre voluntad para decidir sobre sus caminos y su decisión sobre futuras decisiones que tomará. También el hombre posee un concepto moral. Eso quiero decir, se refiere al hecho de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y todo hombre está dotado de eso. Desde que estamos pequeños alcanzamos a discernir cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. Los niños, por ejemplo, a veces se esconden para comer un dulce, ¿no? Porque mamá le dijo que ya no puede comer más dulces. Entonces sabe que es incorrecto comérselo y entonces va y busca hacerlo a escondidas. Ya hay un discernimiento ahí, por decirlo de alguna forma, a su capacidad, a su nivel. Obviamente esto va a ser diferente en las etapas en las que se encuentre el hombre, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un joven, siendo un adulto. Hay esas capacidades, pero el hombre tiene un sentido moral, distingue entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por cuanto tiene esta facultad de distinguir entre lo correcto e incorrecto, va a ser responsable de sus actos. Va a ser responsable de sus actos, porque él va a determinar o él va a decidir si lo hace o no lo hace. Independientemente si conoce los mandamientos de Dios, independientemente si conoce la palabra de Dios o no la conoce, el hombre será responsable de sus actos porque es algo que está en la conciencia del hombre, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y aunque no conozca la palabra de Dios, será juzgado conforme a lo que hay en su conciencia. Su conciencia determina que lo que hizo no era correcto, entonces será culpable de ese acto. Entonces, amado, esa es la cuestión que está relacionada con el libre albedrío. Es esa capacidad que tiene el hombre de decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces, esto en el mensaje de Dios, es decir, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, vamos a tomar esa decisión. Hoy tú estás aquí en este lugar, escuchando este mensaje, y hoy tú puedes hacer una decisión. Ese hombre está loco. No es que lo que dicen ahí es una exageración, eso es un fanatismo, eso es algo absurdo. Y el hombre va a tomar una decisión. Tú tienes esa libertad de decidir, pero obviamente debemos de estar conscientes que nuestras decisiones conllevarán consecuencia. Nuestras decisiones conllevan una consecuencia, sea aquí en esta tierra, amado, o sea en la eternidad. Me refiero, pueden empezar desde esta tierra y serán para la eternidad. Nuestras decisiones van a traer una consecuencia, como las consecuencias que ya estás cargando, a causa de decisiones que has tomado o que has hecho. Lejos de Dios, distante de Dios, sin considerar a Dios, sin querer seguir los caminos de Dios, sin buscar la voluntad de Dios, sin atender al consejo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, amado. Dios no quiere nada que sea mal para ti. Dios no busca ningún mal para ti. Jeremías capítulo 29, dice el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios aquí está hablándole a las personas que habían sido llevadas cautivas a Babilonia.
Y seguramente muchos de los cautivos decían, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios prometió que estaría con nosotros, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? ¿Por qué nos han traído cautivos? ¿Por qué salimos de nuestra tierra, de nuestra ciudad, Jerusalén? ¿Por qué fuimos llevados como cautivos, como esclavos a esta ciudad, a esta tierra de perdición? Seguramente eran las preguntas que tenían estas personas, y bueno, lo que no alcanzaban a ver muchos de esos cautivos era que la consecuencia de sus decisiones, de haberse apartado del camino de Dios, les había llevado a estar ahora en esa condición. Segundo, pensaban que el plan de Dios no era realmente algo bueno para ellos. Seguramente la pregunta es, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha ido así? Seguramente Dios quiere nuestro mal. ¿Dónde está ese Dios de bondad? ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Dónde está ese Dios compasivo, misericordioso? Seguramente muchos de esos hombres estaban pensando, Dios no quiere mi bien, quiere mi mal. Y a lo mejor eso asemeja a lo que piensan muchas personas a veces cuando Dios les hace llamados a su vida. Bueno, mira cómo Dios les aclara las dudas y la incertidumbre que ellos tenían. Dios les dice en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mis pensamientos, dice Dios, mis pensamientos son de paz y no de mal. ¿Sabes? La voluntad de Dios es para el bien del hombre, no es para su mal, no es para su destrucción. A veces el hombre no comprende que ese es el propósito que tiene Dios en su voluntad. Ahora, amado, Dios nos ha dado esa capacidad de decidir y debemos de tener presente que la voluntad de Dios es buena para los hombres. Dios tiene un propósito bueno para los hombres. La voluntad de Dios es ayudar a los hombres, es salvar a los hombres, es hacerles comprender que las cosas en esta tierra un día van a terminar. Su existencia y aún este mismo universo, esta misma creación, un día va a dejar de existir. Los cielos pasarán, decía Jesús, la tierra va a pasar y los cielos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y Jesús venía a anunciar que el hombre tiene una vida después de esta. Así es que no es nada más tu carro. No es nada más pensar en tu carro, en tu camioneta, pensar en los viajes, en los paseos, en la comida, estar pensando solamente en las cosas de esta tierra. Tu vida es más allá de eso, amado. Tú tienes que pensar que un día hay una eternidad y allá precisamente ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Estarás con Dios o estarás destinado a la condenación eterna? Entonces, amado, es también un tiempo donde tenemos que despertar. Dios quiere que nosotros alcancemos el bien, estar con Él en su gloria. Por eso ha enviado ahora a su Hijo, para anunciarnos. Envió a muchos hombres, habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. A través de Jesús es que tú y yo podemos alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. Así es que, amado, tú tienes que tomar decisión, una decisión en tu vida. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios desea del hombre? Vamos a ver este punto. Regresando a lo que hablábamos aquí en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Volvemos a ver este pasaje, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el deseo que Dios tiene, amado. Su mensaje se resume a esto. El mensaje es que el hombre camine el camino de Dios, que busque el camino de Dios. Pero también dice aquí, vamos a verlo aquí en la presentación, o sea, el deseo que Dios tiene es que le busquen.
Dios tiene un deseo que es un tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo que tenemos nosotros, amado. Y cuanto más cuando vemos que las cosas que Dios está anunciando, anunció en la Escritura, se cumplen. La verdad es que no pasa semana si no hay un terremoto, amado, que se alarma y que se hace énfasis sobre algún sismo de magnitud considerable. Cuestiones que acontecen en otras partes, ¿no? Incendios que son devastadores. Enfermedades que parecen poner en alarma y en alerta a muchas personas, aún a los mismos científicos. Muchas cosas que acontecen, es un tiempo de buscar a Dios. Mira lo que nos dice aquí, Hechos 17, vamos a ver el verso 25. Ni es honrado, dice, por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, mira, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y sabes, Dios nos pide que en este tiempo estemos buscando a Dios realmente con todo nuestro corazón. Estemos buscándole a Él con todo nuestro corazón. Regresando a esa cita de Jeremías, la quiero enlazar con esto que nos dice Hechos, Jeremías capítulo 29, vamos a ver el verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Unos versículos más adelante, lo que habíamos leído hace un instante, ahora Dios le dice a esas personas: yo tengo pensamientos buenos para ustedes, pensamientos de paz, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amado, ese es el tiempo que tenemos ahorita, es un tiempo para buscar a Dios. Así es que Él quiere que nosotros le busquemos. Él ha prefijado los tiempos que debe de existir el hombre en esta tierra. Él ha establecido los límites de su habitación, cuánto tiempo estará el hombre en este mundo, cuánta vida tiene cada uno de los presentes. Él conoce todas esas cosas, y por lo cual, mira, nos hace un llamado el Señor a que es un tiempo de que nosotros debemos de buscarle. Y debemos de buscarle con todo nuestro corazón para que pueda ser hallado. Por eso nuestro corazón debe de ser un corazón noble y humilde, amado, para recibir ese mensaje. Y también para que podamos nosotros conocer al Dios que nos habla a través de la Escritura. ¿Qué más pide el Señor de ti, amado? Él quiere que nosotros le glorifiquemos y que estemos agradecidos con Él. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo vivimos en una generación que no le glorifica a Dios. Y eso es lo que habla, por ejemplo, ahí la epístola de Romanos, capítulo 1. Si tú tienes oportunidad, yo te invito a que leas lo que dice ahí Romanos capítulo 1 y capítulo 2, y describe más o menos el panorama de una sociedad que está lejos de Dios, que está diferente o ajena a los caminos de Dios. Y esa es la generación también en la que nosotros estamos. Pero mira, una de las cosas que acontece en esa generación, lo que nos dice aquí Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera. Sigue hablando. Pero bueno,
lo diferente lo que Dios pide aquí de nosotros es diferente a lo que nosotros estamos observando en esta generación. Él quiere que nosotros le estemos glorificando. Hace un momento, la verdad, el hecho de poder estar alabando a Dios, cantándole, es una manera de glorificarle y cómo nutre nuestra vida, bendice nuestra vida, pero también glorificar a Dios tiene que ver con llevar a cabo aquello que Dios nos habla. Si Dios te habla algo en la Escritura y es algo que Dios pide de ti, glorifícalo en tu vida. O sea, reconoce que esas palabras Dios te las ha dado para que tú actúes conforme a ellas. Dale la gloria a Dios en ese aspecto en tu vida. Glorifica a Dios ahí en tu vida a través de lo que Él te está mostrando. Si eres un joven, ¿cómo necesitarás glorificar a Dios? Seguramente Dios te mostrará algo en la pureza, en el amor, en la piedad, en la misericordia. Lo diferente que hacen las personas en este entonces, los jóvenes que no son puros, que no les gusta la pureza, sino que buscan los placeres, las cosas que realmente les llevan a la perdición. Si eres una esposa, seguramente Dios hablará a tu vida como esposa, que lo glorifiques en tu casa, siendo respetuosa de tu marido, respetuosa de tus hijos, una mujer que realmente esté dando testimonio de pureza, de fidelidad, de amor, de servicio. Si eres un hombre, seguramente Dios estará hablando a tu corazón de qué cosas tienes que hacer en tu vida para glorificar a Dios en tu vida. Un hombre que se guarda, que no hace lo mismo que los otros hombres, que es fiel a su esposa, que es un hombre que no se deja dominar por los placeres, por los vicios, por el pecado, que es un hombre diligente, responsable en su labor, fiel. Amado, la verdad, de esa manera glorificamos también a Dios, dándole el lugar a su palabra en nuestras vidas, lo cual muchas personas en este tiempo no lo quieren hacer, amado. No le quieren dar ese lugar a Dios. Y por último, también quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Está quizás muy relacionado con este punto anterior, pero vamos a verlo más claramente. Jesús lo decía aquí en Juan. Vamos a ver Juan capítulo 14, verso 15, el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes? Dios quiere que en este tiempo los cristianos estén siendo esa luz en la oscuridad y en las tinieblas. Aquellos cristianos que brillan en este entonces para gloria de su Señor son aquellos que obedecen sus palabras, que guardan sus mandamientos, que siguen la enseñanza de Cristo, que viven de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó en su palabra, que toman ejemplo de esa enseñanza, toman esa enseñanza en sus vidas y siguen el consejo de Dios, guardando sus mandamientos. Vamos a ver también el verso 24, mira cómo lo expresa también Jesús más adelante. Dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que he oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amado, y esto es algo muy especial, que Dios está tan cercano a nosotros, que está muy cercano a nosotros, quiere estar cercano a nosotros, pero para ello necesitamos entregar nuestra vida a Él, rendirnos a Él, pedirle perdón de nuestros pecados, entregar nuestro corazón a Él. Amado, el Señor pide esto de nosotros. ¿Cuántos quieren realmente seguir esos caminos, los caminos del Señor? ¿Cuántos de los presentes quieren tomar esa decisión? Amado, hoy quiere el Señor que nosotros estemos tomando compromiso con Él. Así es que yo les invito a que hoy en sus
corazones, en su propia vida, estén precisamente atendiendo al consejo del Señor, atendiendo a la palabra de Dios, al consejo de Dios. El Señor lo que está buscando de nosotros es un tiempo para buscarle, es un tiempo para glorificar a Dios en nuestras vidas, ser agradecidos, y también es un tiempo para que nosotros con todo nuestro corazón le amemos. Amén. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarle a ponernos de pie y quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Será difícil lo que el Señor nos pide. Bien dice la Escritura, sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos que Él nos ha ordenado no son demasiados difíciles para nosotros. No es un mandamiento difícil, ni está lejos. Hoy el Señor invita a aquellos que necesitan reconocer cuáles han sido sus caminos. Si tu camino no ha sido un camino en las cosas de Dios, hoy el Señor quiere que tú reconozcas el fin que te traerá ese camino y que le digas al Señor que te perdone, que te dé la oportunidad, que te conceda conocerlo, conocer su voluntad, seguir su camino. Hoy el Señor te invita a que hagas esa decisión, que tomes esa decisión, que te arrepientas hoy con todo tu corazón. Los caminos que tú has andado, han sido caminos de perdición, de muerte, que han producido en ti dolor solamente y producirán mayor daño, consecuencia eterna en tu vida. Por lo cual, hoy es el día en el que tienes que tomar una decisión. Dios sabe que tú puedes tomar una decisión hoy, que no sea la decisión que ha escogido muchas personas. Ir tras el error, ir tras el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. A todos los que hemos estado también buscando de Dios, amado, también es un tiempo donde nosotros necesitamos mantener nuestro corazón deseoso de buscar su palabra, su dirección, conocerlo, saber lo que Él nos muestra. Realmente nunca dejamos de conocer a Dios. Cada día, cada palabra, cada texto, cada situación en nuestra vida nos muestra algo nuevo de Dios. Nos muestra algo en lo que podemos ir conociendo cada vez más a nuestro Dios. Y sabes, es un tiempo en el que nosotros necesitamos estar buscando también, continuar con esa actitud de búsqueda de Dios. Es un tiempo donde debemos de glorificarle en nuestras vidas, dando cavidad a que la palabra conduzca, dirija. La palabra de Dios dirija nuestra vida. Que estemos agradecidos, que le amemos con todo nuestro corazón. Y mira, si Él nos ha mostrado el amor, si a través de su Hijo nos ha mostrado lo que se llama amor, lo que es amor, no es difícil corresponder. No es difícil corresponder a ese amor que Él nos ha mostrado. Que Dios ayude al corazón de cada uno de los presentes para comprender lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti, para que tu corazón también esté dispuesto a corresponderle a Dios de la manera que Él merece, de la manera que Él es digno. Él ha venido a buscarnos. Él quiere que nosotros le glorifiquemos. Él quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Y hoy podemos realmente comprender o reconocer, necesitamos reconocer que lo que Él ha ordenado no es demasiado difícil, no está lejos de nosotros, no es algo inalcanzable, no es algo que no sea accesible.
Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Él tiene pensamientos de bien para cada uno. Él quiere darnos un buen fin. Por lo cual, la palabra de Dios, su voluntad, Él la quiere revelar, la revela a nosotros. Está muy cerca la palabra de nosotros. Es una palabra que necesita llegar a tu corazón para que la cumplas. Necesita llegar a tu corazón, necesita encontrar cavidad en tu alma para que esa palabra sea cumplida. Para que cumplas esa palabra que Dios hoy habla a tu vida. Démosle gracias al Señor. Le invitamos a que no deje de buscar a Dios. Usted de manera personal, el día de mañana, acérquese ahí en su casa, en el lugar donde usted está, hable con Él, dele gracias por las cosas que usted tiene, pídale ayuda, pídale que Él le hable, siga hablando, vaya a la Escritura, y seguramente el Señor estará hablando a cada uno de los presentes. Porque nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios que se acerca a cada uno de nosotros. Si nosotros le amamos, si nosotros le buscamos, nos dice el Señor que será hallado de cada uno de nosotros porque le buscamos de todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas hablando, Señor, a los corazones. Y sobre todo, Señor, que ayudes a aquellos corazones que quieren tomar esta decisión de buscarte, de acercarse a ti, Señor. Guarda tú, Señor amado, la palabra en el corazón. Y Dios, rogamos que tu palabra dé fruto en esos corazones, Señor, que tú has estado hablando, buscando en este día. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pedimos tu gracia y tu bendición para las cosas que podemos hacer en este día, aunque tú nos guardes en esta semana que iniciará, Señor. Que tú, Señor, sigas manifestándote, Señor, en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Acompáñanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues concluimos aquí la reunión. Estamos para servirle. Que tengan buena tarde. Que Dios los bendiga.